¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la Asociación para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la contratación pública y las asociaciones público-privadas. Y para hablar del tema nos acompañan dos auténticos especialistas en la materia, el maestro Alfredo Llamas, quien es director de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Panamericana, y el maestro Carlos Villanueva, que es todo un especialista en materia de contratación pública y que también es profesor de la Universidad Panamericana en la Maestría en Derecho Administrativo. A los dos les agradezco muchísimo su tiempo, sé que tienen una agenda complicada y les agradezco que quieran participar con nosotros aclarándonos muchas de las dudas que tenemos sobre el particular. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Yo les propongo, como es un tema complejo, que sin mayor preámbulo ya empecemos el diálogo ante la ley. Y la primera pregunta que estoy seguro que todo el auditorio, inmediatamente cuando oye el tema de contratación pública, trae a la mente es, ¿qué debemos entender por un contrato público? ¿Qué entendemos por la contratación pública? Maestro. Buenas tardes, Alfredo. Por contratación pública, es simplemente, valga hacer una aclaración. Tradicionalmente se ha hablado de contratación administrativa para referirse a los contratos que celebra el gobierno, en particular la administración pública, para satisfacer requerimientos propios, contratos que pueden ser de muy diversa naturaleza, como lo comentaremos más adelante. En años recientes, esta terminología ha empezado a cambiar para ser sustituida por el término contratación pública. Esto en particular se explica por un fenómeno que en México no ha sido muy común, en realidad no lo hemos padecido en este sentido, que es lo que en Europa se conoce como la huida del derecho administrativo. En la medida en que las administraciones públicas empezaron a buscar mecanismos para sustraerse de las características del régimen de derecho público para utilizar en la contratación mecanismos propios del derecho privado, se vio en la necesidad de reconocer que esas contrataciones, aun cuando fueran sujetas a un régimen de derecho privado, de cualquier manera eran efectuadas por un ente gubernamental. De tal manera que se empezó a acuñar este concepto de contratación pública para englobar de una manera más amplia cualquier contrato que celebra un ente público. Es claro que esta contratación pública, lo que llamamos ahora contratación pública, asume una connotación distinta a la contratación privada. Es correcto, no es lo mismo, o sea, tenemos que entender que son cosas distintas. Sí, pero los actores son diferentes. Yo quisiera complementar algo de lo que decía Carlos. Antes, cuando se crean las leyes de adquisiciones y de obra pública, que son las leyes que rigen los contratos hoy públicos, la contratación pública, establecieron el contrato administrativo. Hay una jurisprudencia de la Corte que señalaba por qué es el contrato administrativo y que tenía algunas características que es importante que el auditorio las conozca. Había cláusulas exorbitantes que ponían al servicio público, a la entidad contratante arriba del particular, le ponía condiciones, por ejemplo, la rescisión era o es ordenada por la dependencia o entidad contratante sin que el particular pueda hacer nada, te rescindo porque ya no tengo las condiciones, porque ya no me alcanzaron los recursos, la suspensión temporal o provisional en obra pública, esas son las cláusulas exorbitantes que ponían arriba a la autoridad del particular. Las controversias, por ejemplo, en los contratos que celebra el Poder Judicial, que estamos en la sede alterna, las dirime el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, no un tribunal cualquiera, un tribunal especializado o designado previamente. Normalmente cuando hablamos de contratación pública, y seguramente esto le pasa al auditorio por la cabeza, es justamente eso. Claro, el contrato público entre un particular y el Estado siempre pone en situación de desventaja al particular. Eso es lo que se tiene la idea, ¿no? Y en parte es cierto, ¿no? Porque la administración pública debe garantizar muchos aspectos para que el contrato se lleve a cabo. Es un casi contrato de adhesión, pues, por decirlo de alguna manera. Es un acto administrativo completamente tipificado, claro, que dista mucho de lo que pudiera ser un acuerdo de voluntades en un contrato, porque el sector público impone ciertas cláusulas que el particular
que licitó o que fue adjudicado en cualquiera de las modalidades tiene que cubrir. Ahora, el tema es sumamente gravoso, pero yo me imagino que en términos de contratación pública deben existir algunos principios que orientan este tipo de contratos, si no estaríamos hablando de contratos meramente leoninos, ¿no? Y quién quisiera contratar con alguien que le va a imponer una carga muy onerosa o muy complicada para llevar a cabo el contrato. ¿Existen en materia de contratación pública estos principios? No, por supuesto, Guillermo. Existe toda una serie de principios que rigen toda esta actividad que lleva a cabo la administración para proveerse de los bienes y servicios necesarios para su funcionamiento. En el caso de México, estos principios tienen, algunos de ellos, origen directamente en la Constitución. Fundamentalmente, aunque no es el único, está el artículo 134 constitucional, que señala, digamos que este artículo, como muchos de la Carta Magna, es complejo. Se refiere por lo menos a 3 temas: se refiere al uso de recursos, se refiere a la propaganda oficial y se refiere a la contratación pública. En materia de utilización de recursos públicos, señala el artículo 134 que los recursos económicos de los que disponga la Federación, estados, municipios, Distrito Federal y órganos políticos administrativos de sus demarcaciones territoriales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Ahí están 5 principios Son 5 que tienen que orientar eso. Muy claros. Pero adicionalmente, dentro del tema específico de contratación, se señala que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicará o llevará a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten en proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, y este es el punto, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Estos principios del artículo 134 constitucional son recogidos de alguna manera en los diversos ordenamientos que regulan el tema de la contratación pública en México, que vale la pena adelantar, no es uno, sino diversos ordenamientos. En la actualidad, ya lo mencionaba correctamente Alfredo, tenemos la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, tenemos la Ley de Asociaciones Público-Privadas, que es el tema de nuestra charla del día de hoy, pero también tenemos un ordenamiento muy reciente que es la Ley para prevenir la corrupción en contrataciones públicas. Sí, y sí. Finalmente, ya para concluir, un ordenamiento adicional que es sumamente importante y que suele olvidarse, que es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que regula todo lo relativo a la aplicación y manejo de recursos públicos y que establece también principios muy precisos, que de manera muy breve les digo, en su artículo primero, este ordenamiento dice que la administración de los recursos públicos federales se deberá realizar con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. En la medida en que los contratos en los que la administración actúa como adquirente o contratista implica una erogación de recursos, tendrán que ser observados también estos principios. Yo, ahora que los escucho, cuando observo todos estos principios que vayan al tema de contratación pública, pues inmediatamente me sale una duda, porque teóricamente todos estos principios bañan todas las formas posibles de que el Estado contrate servicios. Entiendo que una de ellas es la licitación. ¿Cuáles son las demás para que el público entienda hacia dónde queremos ir? ¿Cuáles son las otras formas en las cuales se puede entrar a prestar servicios o a vender cosas al Estado? Tenemos la licitación, adjudicación directa. Y la invitación a cuando menos 3 participantes, que es lo que antes se llamaba la licitación restringida. La dependencia de identidad debe de invitar a cuando menos 3 contratistas o proveedores que por el monto, y bueno, es necesario también aclarar que la licitación pública es la reina de los procedimientos para la contratación que hace el sector público, y no solo el Ejecutivo, también el Poder Legislativo y el Judicial, los gobiernos estatales y municipales. Todo debería ser a través de la licitación pública, pero hay 2 excepciones en cuanto a que no es conveniente o no es económicamente prudente
publicar una convocatoria y no sale rentable. Entonces hay adquisiciones u obras que por el monto se clasifican en las dos excepciones, que es la invitación a cuando menos 3 contratistas o proveedores y la adjudicación directa, que son las compras urgentes y necesarias para la operación del... Que imagino que debe ser de montos pequeños. Son montos pequeños y esto te lo da uno de los anexos del presupuesto de egresos de la Federación cuando clasifica cuánto tienes en el capítulo 6,000 para obra pública o en el capítulo 5,000 bienes muebles, los recursos, cuánto tienes presupuestado. Si pasa de tal monto debe ser licitación pública, si pasa hasta cierto monto es invitación a cuando menos 3 y abajo de cierto monto es la adjudicación directa. Y me imagino que todos estos principios deben impactar directamente en un proceso licitatorio, porque estoy seguro que mucha de la gente que nos observa dirá, bueno, pero yo he oído que esto de las licitaciones, de la adjudicación directa, de la invitación, se presta a temas de corrupción, pero bueno, la misma Constitución baña todo el ordenamiento de estos principios, ¿no? Estas licitaciones siguen también estos principios, ¿no? Desde luego. Lo principal es que haya igualdad entre los que pretendan contratar con una dependencia y entidad. Y luego hay en las leyes de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, vienen ahí cómo se debe licitar, qué debe contener una convocatoria, dónde se debe publicar, los medios por medio de los cuales el contratista o el proveedor puede acceder a intervenir en esa licitación, en esa selección del mejor proveedor, que como decía Carlos, debe cuidar ciertos principios, la economía, la eficiencia, la eficacia, la prestación del servicio o la contratación de la obra, para que garanticen al Estado los mejores rendimientos en cuanto a seguridad, calidad, eficiencia y transparencia. Maestro, yo quisiera regresar muy rápidamente a la pregunta que le planteaste, Alfredo, para hacer una acotación de carácter previo. La doctrina reconoce en materia de contratación 2 grandes sistemas. Hay un sistema, digamos, sin restricciones, en el cual la administración pública, particularmente, celebra contratos como lo haría cualquier particular, sin sujetarse a requisitos especiales y sometiéndose a un régimen de derecho privado. Existe también un régimen con restricciones, que es el que acaba de explicar muy puntualmente Alfredo, en el cual el procedimiento, digamos, ordinario para la contratación es la licitación y vienen todas estas formas de carácter excepcional que Alfredo acertadamente plantea. Pero sí quisiera ser muy claro, y con esto termino, que la administración pública en México y en cualquier otro país celebra contratos tanto de derecho público como de derecho privado. Es decir, no todo contrato que celebra la administración está necesariamente sujeto a la ley de adquisiciones o a la ley de obras. Y voy a poner el ejemplo muy sencillo de los servicios bancarios, por ejemplo. La contratación o la apertura de una cuenta bancaria que requiere cualquier entidad, dependencia u organismo para su operación financiera cotidiana no está sujeta a estos ordenamientos, se trata de una excepción expresamente reconocida y por tanto se trata de un contrato que celebra la administración como lo haría cualquier particular sometiéndose al régimen propio de estas actividades. Les propongo que vayamos a un corte porque vemos que el Estado puede contratar, pero todavía no hablamos del tema que nos ocupa, que es el Estado se puede asociar con un particular para desarrollar algún un proyecto determinado. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante con el maestro Alfredo Llamas y con el maestro Carlos Villanueva, que es contratación pública y asociaciones público-privadas. Volvemos en un minuto.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que son la contratación pública y las asociaciones público-privadas. Para ello nos acompañan el maestro Alfredo Llamas y el maestro Carlos Villanueva. Y no olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas, a través de la cuenta de Twitter, en @gtenorio.c, o bien a través de la cuenta de correo electrónico gtenorio@up.edu.mx, donde con todo gusto contestaremos sus dudas o cualquier comentario que nos hagan respecto a los contenidos de este programa. Y pues bueno, no perdamos más el tiempo porque el tema se está poniendo muy interesante. Y a ver, platicábamos en el bloque pasado sobre que el Estado puede contratar, pero también ahora tenemos una nueva forma en que el Estado realice algunas actividades, que es las asociaciones. ¿Cómo se asocia el Estado con un particular? Bueno, debo aclarar que el término me parece desafortunado, porque en realidad el Estado no se asocia. Muy bien. A ver, la asociación y la sociedad son contratos específicamente regulados, correcto, tanto en el Código Civil Federal, los Códigos Civiles Locales, en la Ley General de Sociedades Mercantiles. En realidad, el Estado se relaciona a través de un contrato o diversos contratos con los particulares para recibir servicios, para recibir bienes, para la ejecución de una obra que le es entregado. Pero en realidad no hay, estos contratos de los que vamos a hablar ahora, sí, no implican una asociación, por lo menos en el sentido jurídico que la expresión asociación tiene. Es decir, no tiene por resultado el contrato la creación de una persona jurídica distinta de las partes que contratan. Claro. De hecho, usted nos irá guiando, doctor, pero en la exposición de motivos que envía el titular del Ejecutivo cuando presenta la iniciativa de la Ley de Asociaciones en participación público-privada, señala expresamente que la parte medular de este nuevo ordenamiento es la prestación de servicios, que pueden adicionalmente implicar la construcción o el desarrollo de una obra. Entonces, digamos que este nuevo ordenamiento que hoy nos trae aquí a esta mesa, su finalidad principal es el desarrollo de infraestructura para la prestación de servicios a la población. Entiendo entonces que esta ley, como bien dice el maestro, en realidad no es de asociación, hay un servicio que hay que prestar y que para poder otorgar ese servicio es necesario la construcción de algo de infraestructura. Sí. ¿De acuerdo? Incluso yo también tengo una severa anuencia o renuencia más bien a la ley, porque habla también de transferencia de tecnología. Esa nueva ley habla de transferencia de tecnología, que a mi modo de ver es materia de otro ordenamiento. Pero bueno, el Estado se asocia o no, sea la figura que fuere, con el particular, con el sector privado para la prestación de servicios. Pero yo encuentro otro defecto grave en esta ley de asociaciones público-privadas. Se está reglamentando el género, no la especie. La asociación público-privada, o como jurídicamente debiera llamarse, eso es por lo menos ahorita lo de menos, tiene muchas formas para. Una de ellas, o algunas de ellas, yo diría, sería la concesión. Otras serían los PIDIREGAS, los proyectos de inversión con el registro diferido en el gasto, que se utilizaron hoy ya menos en Pemex y en CFE, y lo que yo creo que es la mejor forma de lo que pudiera ser la asociación público-privada, que son los proyectos de prestación de servicios. Y de estos hay varios tipos que a nivel mundial han generado grandes beneficios a los ingleses, a los alemanes, a los franceses, a los italianos, y que aquí no hemos podido reglamentar esos tipos de asociación público-privada. Me gustaría que tratáramos de poner un ejemplo para que la gente pueda ver materializado esta asociación pública. Se me ocurre, por ejemplo, a lo mejor, no sé, ustedes díganme si es un ejemplo oportuno, una red ferroviaria. ¿Podría ser? Efectivamente. O sea, el Estado pone toda la red y el Estado pone el terreno y el particular invierte y tira las líneas ferroviarias
con todo lo que implique, y pone a operar el ferrocarril. Y sobre ¿cuál sería el procedimiento? ¿Cómo se hace la asociación? ¿Qué hace qué haría el particular? ¿Cuál es el procedimiento para establecer una asociación? Bueno, el procedimiento implica la celebración de un contrato y presupone un procedimiento previo para seleccionar al co-contratante que resulte idóneo una vez que acredite ciertas características que deberán estar señaladas en la convocatoria que se realice. Es decir, ¿seguirán los mismos principios? Fundamentalmente sí, con algunas variaciones muy poco significativas. Pero vaya, sí me gustaría precisar, esta ley no pretende sustituir ni a la ley de adquisiciones ni a la ley de obras. Complementa. Se pretende este ordenamiento. A ver, lo que resulta una novedad en nuestro sistema jurídico es la ley, no el tema de la ley. Como bien señalaba Alfredo, desde hace muchos años en México existe normatividad que permite la celebración de contratos para el desarrollo de infraestructura. Desde hace tal vez 15, 20 años empezaron los proyectos BLT o CAT, construir, arrendar, transferir, por los cuales se desarrolló infraestructura en el sector eléctrico, carretero, que implicaban contratos de largo plazo, en los cuales muchas veces el particular financiaba todo el proceso constructivo de la obra, entregaba el bien a la autoridad para su explotación y hasta ese momento iniciaba la obligación de pago de la autoridad al particular que desarrolló la obra, generalmente con ingresos obtenidos de la explotación del propio proyecto, de la propia infraestructura. Posteriormente estuvieron los PIDIREGAS, como bien señala Alfredo, originalmente previstos en la olla abrogada, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y en el entonces vigente Manual de Normas Presupuestarias, retomados posteriormente en la hoy vigente Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y la última modalidad que se incorporó fue precisamente los proyectos de prestación de servicios, que en esencia son lo mismo que regula esta ley. Lo que sucede es que simplemente estaban enunciados en un artículo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y desarrollados en normatividad administrativa secundaria emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde el año 2004. ¿Qué hay detrás de todo esto? Lo importante, me parece, es tomar en cuenta que nuevamente el derecho está manifestando su carácter instrumental, tratando de resolver un problema que está identificado o determinado por otros. En el trasfondo seguimos viviendo este cambio en la percepción del papel y las funciones y fines del Estado. Seguimos estando dentro de una perspectiva de carácter liberal, en donde el Estado debe reducirse a un mínimo y aprovechar sinergias con los particulares. El problema de fondo, y por qué la regulación empieza desde el lado de finanzas públicas, es un problema de restricción presupuestaria. Un crecimiento poblacional, un requerimiento cada vez mayor de diversos servicios y una cada vez menor disponibilidad de recursos públicos para tratar de solventar estas necesidades. Es por eso que no solo en México, como bien decía Alfredo, a nivel mundial, en los Estados Unidos, en diversos países de la Unión Europea y en toda Sudamérica, se han buscado estas formas de colaboración en la que de alguna manera lo que se busca es un financiamiento que permita al Estado no poner de manera inmediata los recursos que se requieren para la construcción o el desarrollo de proyectos. En ese sentido, como bien mencionabas, se han utilizado para proyectos carreteros, para construcción de infraestructura hospitalaria, para el sector energético, y adoptan muy diversas formas. Ahora, ¿esto no nos llevaría a suponer que el Estado pudiera volverse un rehén de los particulares, tarde o temprano? Porque el Estado aquí dice, bueno, yo ya no me puedo hacer cargo de esto, teóricamente hago este trabajo en conjunto con el particular, y cada vez la actividad de los particulares pues va creciendo de tal suerte que pues el Estado se va haciendo pequeñito en este tipo de actividades. Así lo debemos entender. O por otro lado podríamos entenderlo como que es una ley que asume lo que ya existía y que potencia la actividad estatal particular. Mira, yo diría dos cosas. Carlos mencionaba que la stringencia de recursos te obliga a buscar otros medios para construir infraestructura en general. Pero también es importante, por ahí leía yo a un especialista en gobernanza, decía que hoy el Estado
se tiene que redefinir. Ya no es el Estado benefactor. Que lo puede todo. Que lo puede todo. Ya no. Ya hay muchas condiciones de los organismos financieros internacionales y de la propia economía global que hace que el Estado se dedique a ciertas actividades que son inmanentes al propio Estado, pero por ejemplo la infraestructura sí se puede coordinar con el sector privado. Ese es un tema que ya tiene muchos años de avance. Yo te diría dos cosas complementando un poquito lo que decía anteriormente Carlos. ¿Qué le sucede al Estado cuando no tiene recursos? Entonces, requiere de recursos frescos de los particulares que en muchos casos no saben en qué invertirlos y le beneficia al Estado para que preste servicios. Por ejemplo, la construcción de un edificio. El sector público en términos normales tendría que hacer varias licitaciones, pasa mucho tiempo para tener el edificio operando, como lo que eran los llave en mano o proyectos integrales llave en mano, de que el Estado llega, abre la puerta y funciona todo. Esa es la filosofía del llave en mano. Pero el PPS implica que el inversionista, proyectos de prestación de servicios, los PPS, que es una forma de asociación pública-privada, el inversionista privado puede comprar desde el terreno, iniciar el proyecto ejecutivo de la obra, la propia obra, el equipamiento y el mantenimiento, lo que al sector público, nada más por tiempos, es muy conveniente. Tiene que licitar el proyecto ejecutivo de un edificio. Eso se lleva entre el proceso licitatorio y la adjudicación, año y medio. Una vez que tiene el proyecto ejecutivo, licita la obra y eso se lleva otro tiempo y hay costos. Pero si el proyecto ejecutivo no embona con el contratista, hay problemas y se puede suspender la obra. Por poner un ejemplo muy sencillo, en el terreno donde se va a construir el edificio, el proyectista hace 4 hoyos selectivamente para la mecánica de suelos. Pero el contratista, cuando ya empieza a escarbar todo, se da cuenta que no todo el terreno es arenoso o no todo el terreno es rocoso, entonces tiene que modificar el proyecto ejecutivo y ahí hay problemas. Bueno, termina de construir la obra, la entrega, entra otra vez el sector público al equipamiento, equipa, pone computadoras, mobiliario, alfombras, ventanas, todo lo que es el equipamiento, y luego tiene que mantener todo ese equipamiento e ir modernizando, por ejemplo,